Vamos a iniciar con un video referente a la creación de exámenes en Eminus, una de las partes de mayor interés generalmente para los docentes, y voy a utilizar una experiencia educativa de base de datos que imparto en el presente semestre. Me voy a ir a la parte de contenido y vamos a entrar en el modo de edición. Hay dos elementos importantes en esta parte, que es el examen y la encuesta. La principal diferencia es que la encuesta, digamos, es un elemento que nos va a permitir hacer exámenes de diagnóstico, hacer exámenes donde el alumno simplemente se prepare o mida el grado de conocimientos que tiene, o efectivamente para realizar una encuesta y determinar algunos datos que queremos investigar de nuestros estudiantes, pero no se utiliza para propósitos de evaluación, simplemente se aplica. La diferencia con el examen es que sí le asigno una calificación por ese examen y queda registrada en el libro de calificaciones. Me voy a ir a esa opción. La única diferencia entre las dos es que una recibe calificación y la otra no. Entonces le vamos a dar examen. Cuando le doy esta opción, entro a la ventana para poder dar la información general. Vamos a poner examen final de base de datos. Se desarrolla este examen con los contenidos teóricos y los comandos SQL utilizados en las prácticas de laboratorio. Las instrucciones pues normalmente es conteste correctamente las siguientes preguntas. Cuenta con 30 minutos, así lo voy a establecer, de tiempo límite para resolver el examen. Y normalmente yo manejo una escala del 1 al 10. El curso está establecido por puntos, entonces lo voy a seguir manejando del 1 al 10. Fecha de inicio. Este examen, por ejemplo, lo quiero que se abra el día lunes a por ejemplo, a las 9 de la mañana, y que esté disponible para el mismo lunes, pero que se cierre a las 12 del día. Los alumnos van a poder conectarse entre 9 y 12 del día para poder hacer este examen. Una vez que se conecten y que abran el examen, van a tener 30 minutos, 0 horas con 30 minutos para resolver este examen. Es un examen simplemente para dar un pequeño porcentaje de su calificación. La mayor parte de la calificación la estoy estableciendo con el portafolio de evidencias, pero tenemos 30 minutos. Si quisieran alguna página en particular, había yo creado carpetas, pero por facilidad o por practicidad moví todo en una sola estructura para que no se confundieran los estudiantes, y ahí va a estar ubicado el examen. Cuando el examen termine un alumno de aplicar el examen, voy a recibir una notificación, y cuando yo lo califique o se califique el examen, si es que dejo preguntas abiertas que tengo que revisar, pues le avisarán al estudiante. Visible para los estudiantes, sí, quiero avisarles de una vez que va a estar disponible un examen y que vean su calificación también. Estas son la descripción general del examen. Una vez que se guarda, pasamos a la parte de reactivos del examen. Otra de las configuraciones es si yo lo quiero aplicar solo a algunos estudiantes o a todo el grupo, y si quiero que este examen tenga las preguntas de manera fija o aleatorias. Lo voy a poner como aleatorio, aunque realmente pues lo van a hacer totalmente en línea.
Si yo ya tuviera un banco de reactivos establecido, pues podría ir al banco de reactivos y jalar las preguntas. En este caso no tengo ningún examen creado previamente y voy a crear el reactivo. En esta parte voy a ir creando secciones. Por ejemplo, puedo aprovechar para crear una sección. Título de la sección, teoría sobre base de datos. En esta sección, bueno, vamos a poner conteste correctamente las preguntas sobre introducción a las bases de datos. Elementos teóricos de bases de datos. Con esto, aquí con esta parte guardo y ya queda la sección. Puedo abrir una nueva sección. Se me ocurre, por ejemplo, meter otra sección sobre lenguaje SQL, que fue la parte de prácticas. Conteste las preguntas relacionadas con el lenguaje SQL. Elementos vistos en las prácticas de laboratorio. Con esto guardo y puedo hacer tantas secciones como yo quiera. Por ejemplo, si quisiera hacer un examen de la unidad 1, unidad 2, unidad 3 y dividirla, o simplemente establecer algún tipo de reactivos y otros, puedo establecer secciones. Esto no es obligatorio, es opcional, la parte de secciones. Una vez que tengo las secciones, puedo empezar a crear reactivos. Vamos a tratar de ejemplificar un reactivo de cada tipo para que sea ilustrativo nada más, para cuestiones de ilustración. Vamos a crear aquí reactivo. Los tipos de reactivo que tengo son de opción múltiple, verdadero o falso, sí o no, abierta, completar, lista y relacionar. Vamos a hacer uno de cada uno en esta práctica. Opción múltiple. Ahí está. Descripción. Aquí voy a poner la pregunta normalmente. Puedo hacer los dos casos, tanto de opción múltiple respuesta única como de opción múltiple y tener más de una respuesta correcta. En este caso vamos a establecer, por ejemplo, ejemplos de gestores de bases de datos comerciales. Elige un gestor de base de datos con licencia comercial. Le voy a especificar que puede elegir más de una opción. Obviamente hay recomendaciones para la creación de reactivos. Ya que dije la pregunta y que las indicaciones, aquí voy a agregar las respuestas. Una opción libre, por ejemplo, es MySQL. Bueno, le voy a poner MariaDB. Es un gestor de base de datos libre. Le doy aceptar. Y ahí está. Vamos a agregar otra respuesta. Voy a poner Oracle. Y esta respuesta es correcta. Puedo poner, por ejemplo, SQLite, que es libre. Son sistemas de gestores de base de datos vistos en clase. Puedo agregar SQL Server de Microsoft. Puedo dejar una sola respuesta correcta o en este caso tener dos respuestas. Y puedo agregar una más, por ejemplo MongoDB, que es libre.
y obviamente estas dos son las respuestas correctas para este reactivo. Puedo poner retroalimentación o no, eso ya es opcional. Pero bueno, a mí yo por lo pronto, cuando son encuestas que no tienen valor, normalmente suelo establecer retroalimentaciones. Cuando es evaluación, yo no acostumbro poner retroalimentaciones, simplemente la calificación del estudiante, y si quiere alguna revisión, pues ya le explicaré en dónde falló. Pero normalmente no, porque los alumnos están haciendo esto, en este caso que estamos en contingencia, en diferentes horas, y no quiero que vean las retroalimentaciones los demás. Entonces le doy a aceptar y ahí está el primer reactivo y se ve las respuestas. Yo le puedo poner una valoración a este reactivo, por ejemplo lo vamos a dejar en un punto, está bien. Vamos a crear un nuevo reactivo, verdadero o falso. Vamos a ver. En verdadero o falso, por ejemplo, sistema gestor de base de datos para aplicaciones embebidas puede ser SQLite. Y eso pues es verdadero, es un sistema gestor de base de datos ligero que puede trabajarse en sistemas embebidos. Elige más bien la opción verdadero o falso para la sentencia establecida. Y esto es verdadero, igual no voy a poner retroalimentación y tenemos el segundo reactivo. Ahí está. La característica de estos dos reactivos que estoy estableciendo es que se califican solos, no necesitan intervención de mi parte. Vamos a establecer un reactivo más aquí de sí o no. Bien, ahí está el tipo sí o no. Entonces establecemos, por ejemplo, que MySQL es un gestor de base de datos propiedad de Oracle que emite licencias tanto libres como comercial. Y eso es verdadero. Es la respuesta correcta. Indique si MySQL establece un tipo de licencia dual, tanto comercial como de software libre. Y eso pues es verdad. Y no doy retroalimentación, le doy a aceptar. Y en automático llevo 3 reactivos que se pueden calificar solos y que yo le voy a dar la ponderación adecuada. Me voy a ir al lenguaje SQL y vamos a ver del tipo abierta. La característica de un reactivo del tipo abierto es que voy a tener que revisarlo para establecer si es correcta la respuesta del estudiante. Entonces aquí voy a poner mencione las principales características del lenguaje SQL, haciendo referencia a la definición del lenguaje de acuerdo al estándar de base de datos. Entonces aquí van a poner lo que los alumnos explique brevemente, las características del lenguaje SQL aplicado a bases de datos relacionales. Entonces aquí el alumno hará una breve síntesis de lo que entiende por lenguaje SQL, sus características, ventajas, desventajas, y me pondrá
en un apartado de texto lo que él considere. Yo tendré que revisar si esa respuesta es correcta. Esa no se califica de manera automática, aunque sí le puedo dar una ponderación. Entonces aquí me va marcando automáticamente cuánto vale el examen. Puedo crear un nuevo reactivo de la palabra completar. La palabra completar simplemente puedo poner un cuadro de texto. Igual esta respuesta yo la tengo que verificar para calificarla si es correcta o no. Entonces estamos en la sección SQL y le voy a poner, por ejemplo, mencione el comando para la creación de una base de datos en el gestor MySQL o MariaDB utilizando lenguaje SQL. Sentencia utilizada para la creación de base de datos en lenguaje SQL. Y bueno, aquí tengo que agregar esta parte de ABC, una cajita de texto donde el alumno va a colocar la sentencia. Entonces el comando es create database y lo va a agregar ahí. Yo tendré que revisarlo para evitar eso. Facilita de alguna manera porque a veces si lo puse en mayúsculas, si lo escribí en minúsculas, a veces el sistema en Moodle, por ejemplo, lo pone mal, o si lo quiero en singular y lo ponen en plural, cosas de ese tipo. Puede generar, es una facilidad o es una ayuda que se califique solo, pero a veces puede ser también benéfico el que tenga yo que revisarlo para interpretar la respuesta del estudiante y ver cómo se califica. Le doy a aceptar y así es como se va a visualizar el reactivo. Aquí está. Menciona el comando para la creación de la base de datos en el gestor MySQL, MariaDB, y aquí van a escribir create database. Vamos a crear un nuevo reactivo de una lista. Y entonces vamos a poner mencione el comando para la creación de tablas en el lenguaje SQL. O bueno, más bien vamos a ver, sí, para la creación de tablas. Entonces, menciona la sentencia SQL para la creación de tablas en una base de datos. Aquí en donde yo quiera el cuadrito desplegable le voy a agregar este icono de lista de despliegue y aquí van a agregar las respuestas. Puedo agregar, por ejemplo, crear tabla y le voy a poner, por ejemplo, nombre de la tabla. Ahí está. Tengo que agregar algunos distractores. Y luego que creo algunas opciones, tengo que elegir cuál es la respuesta correcta. Entonces, create table y el nombre de la tabla es la respuesta correcta. Esto está en español, que no corresponde, y estas simplemente no son opciones que no existen.
Entonces le doy a aceptar, pero que de alguna manera también pueden confundir al alumno. Si no está seguro o no hizo las prácticas, pues aquí se va a evidenciar. Con esto, el alumno ve esta pregunta y al darle clic le van a aparecer estas opciones. Tiene que elegir una y esta es la respuesta correcta. Entonces vamos a crear otro reactivo. Vamos con el de relacionar, que es una especie de columnas. Relacione las columnas con la descripción y el comando SQL que corresponda. Relacione cada comando con la descripción correcta. Por ejemplo, podemos ponerle insert into, podemos ponerle update, podemos ponerle select. Son 3 sentencias SQL y la respuesta correcta sería insertar registros en la base de datos, actualizar actualizar registros de la base de datos, realizar consultas a los registros de una o varias tablas y puedo agregar distractores, es decir, voy a tener 3 opciones en la columna A y más de 3 respuestas en la columna B para confundir un poco al estudiante y no ponérsela tan fácil, ¿no? Puedo poner insertar tablas a la base de datos, cosa que no existe. Puedo agregar otro de actualizar el servidor de base de datos y una más, seleccionar la versión de servidor. Y esto nos sirve de distractor. Es una recomendación que se puede seguir o no, pero el reactivo aparece así. Aquí aparece la columna A y ellos tienen que darle clic para seleccionar la respuesta. Se enumera la respuesta correcta y le voy a dar 2 puntos de valoración. Con esto ya tenemos 10 puntos. 9 puntos y con eso, si le agrego un punto, por ejemplo, a este, ya sería un examen de 10 puntos. Ahí está. Y este es un ejemplo básico de los exámenes. Vamos a terminar la edición. Terminamos edición, desea salir y le ponemos aceptar. Y en el contenido, en la parte final de mi curso, voy a visualizar ya el apartado con la clasificación del examen. Aquí está la disponibilidad, va a ser el lunes 6 de julio de 9 de la mañana a 12 horas. Y aquí está el examen final de base de datos con la descripción. Obviamente ya está visible para los estudiantes. De hecho, bueno, puedo también volverlo a editar aquí y decirle que no quiero que esté visible para los estudiantes porque probablemente termine yo de aplicar ya bien el examen con los reactivos y entonces cuando ya esté listo el examen pues ya lo pondré para que esté disponible. Ni siquiera les he avisado que va a haber un examen, pero yo sí lo puedo visualizar. Aquí está. Y ya cuando terminen de hacer el examen voy a entrar a calificar y aquí me va a decir, aquí en este apartado me va a decir
que tengo que revisar algunos reactivos que no se califican de manera automática, o si algún estudiante requiere alguna prórroga porque no se haya podido conectar a la hora que establecimos. Y de esta forma puedo yo realizar exámenes en línea en la plataforma Eminos. Espero que haya sido relevante esta información y que les sirva para crear los exámenes de Eminos. Hasta